Antes de ser papa, estuvo a punto de morir. Antes de hablarle al mundo, lloró en silencio. Antes de ser la voz de la Iglesia, era simplemente Jorge, un joven común y corriente, con un pulmón menos y una fe casi extinguida. Pero fue precisamente de la debilidad de donde nació su fuerza. Y de esta fuerza, uno de los papas más humanos de la historia. Hoy conocerá la verdadera historia de la superación del Papa Francisco, una historia que pocos cuentan, pero que el mundo nunca olvidará. Jorge creció en un hogar sencillo, rodeado de profundos valores de fe y humildad. Hijo de inmigrantes que lucharon duro por sobrevivir, aprendió desde muy joven que el dolor también es parte de la vida, pero que no tiene por qué ser en vano. Mientras otros chicos corrían por las calles de Buenos Aires, él miraba en silencio, sintiendo el mundo de otra manera. Era como si llevara algo dentro de su pecho que nadie más veía. A los 21 años, la vida le presentó una prueba cruel. Una infección devastadora casi lo mata. Lo llevaron de urgencia al hospital y perdió parte de uno de sus pulmones. Para muchos, ese sería el final. Pero para Jorge fue un comienzo. Entre agujas, oraciones y noches de insomnio, hizo una promesa. Si Dios le dejaría vivir, lo daría todo, cuerpo, alma y cada aliento, para hacer el bien. La recuperación fue lenta, marcada por dolores físicos y profundas dudas. Pero con cada nuevo día, Jorge sentía que esa debilidad escondía una fortaleza que aún no conocía. Comenzó a ver la belleza donde pocos la veían, en el sufrimiento silencioso de un enfermo, en la soledad de un anciano olvidado, en la frágil sonrisa de un niño abandonado. Su corazón se abrió irreversiblemente. No buscaba aplausos, estaba buscando presencia. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Ingresar al seminario, e incluso sin el vigor de los demás, era imposible no notar su dedicación, porque Jorge no sirvió por deber, le encantó. Y este amor, puro, real, sin máscaras, ya empezaba a tocar vidas, incluso antes de que se pusiera la sotana. El seminario no fue un refugio pacífico para Jorge, era un espejo. Allí, lejos de su familia, de sus rostros familiares y de su cómoda rutina, se encontró cara a cara con sus propias sombras. No era la duda acerca de Dios lo que más le preocupaba, sino la duda acerca de sí mismo. ¿Era digno? ¿Será que su deseo de ayudar no escondía, en el fondo, un orgullo disfrazado de bondad? En las noches silenciosas, estas preguntas lo desgarraban por dentro. Incluso pensó en irse, lloró en secreto, pensó que tal vez había malinterpretado esa llamada, pero algo siempre lo hacía retroceder, una paz extraña que no aparecía en los libros, sino en la mirada de un enfermo, en la confesión, en el abrazo de alguien que solo necesitaba ser visto. Fue en contacto directo con los pobres y marginados que Jorge comenzó a comprender. Dios no elige a los que están listos, elige a los que están disponibles. Y Jorge, aún en conflicto, nunca dejó de estar disponible. Con cada visita a las afueras, con cada oración silenciosa, comprendió que su misión no era sobresalir, sino desaparecer al servicio de los demás. Entendió que la vanidad era una trampa sutil y que el verdadero líder no es el que manda, sino el que inclina la cabeza y lava los pies. El seminario dejó su huella, no medallas, sino cicatrices, invisibles por fuera, pero fundamentales por dentro. Y fue allí, en el dolor silencioso de la duda superada por la fe, que Jorge comenzó a convertirse en el hombre que un día el mundo conocería como Francisco. Cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, Jorge no cambió su vida, solo cambió su responsabilidad. Se negó a vivir en el palacio episcopal y siguió viviendo en un pequeño apartamento, cocinando su propia comida y utilizando el transporte público. No lo hizo para presumir,
Lo hice porque realmente creía que un pastor debe estar donde está la gente. Todos los días era posible verlo caminando por las calles, con una sotana gastada y con la mirada atenta a los invisibles de la ciudad. No predicó solo con palabras, predicó con gestos. Visitó hospitales sin cámaras, se sentó junto a personas sin hogar, sin público. Algunos lo llamaron radical, otros ingenuo, pero a él no le importaba, porque mientras muchos hablaban de Cristo, él trataba de vivir como él. Incluso con el título de arzobispo, Jorge todavía limpiaba su propia ropa y se arrodillaba para escuchar confesiones con la misma humildad que cuando era seminarista. Esta forma de vida era incómoda. Hubo quienes dijeron que le estaba faltando el respeto al cargo que ocupaba. Pero él lo sabía. El mayor respeto que podía ofrecer era servir con constancia. No se vistió para impresionar, ni habló para recibir aplausos. Su altar era el asiento del autobús, su sacristía, las callejuelas y callejones. Y fue allí, en los estrechos pasillos de la ciudad, donde descubrió un poder silencioso, el de ser una presencia real, donde nadie más podía llegar. Para Jorge, liderar significaba bajar, y cuanto más descendía, más gente empezaba a mirar hacia arriba. Cuando en 2013 ocurrió lo inesperado y Jorge fue elegido papa, el mundo quedó sorprendido. Un nombre fuera de los pronósticos, un rostro sencillo, acento argentino, una sonrisa tímida. Pero detrás de esa sonrisa había un hombre que conocía el dolor. Sabía que, a partir de ahora, cada gesto suyo sería observado, cada palabra juzgada, cada silencio interpretado. Y sin embargo, aceptó, no por ambición, sino por obediencia. Cuando se vistió del blanco papal por primera vez, muchos pensaron en la gloria. Pensó en la responsabilidad. Sabía que la iglesia estaba herida, escándalos, divisiones, vergüenza. Y él, con casi 77 años, tendría que afrontar el peso de siglos de historia y cicatrices aún abiertas. Pocos lo saben, pero Francisco lloró en silencio. No lágrimas públicas, sino aquellas que solo Dios ve. Lloró por las víctimas, por los que habían perdido la fe, por los que llevaban heridas causadas por quienes debían sanar. Y aún con ese peso, decidió no esconderse detrás de las paredes. Prefería abrir puertas. Fue el primer papa que dijo, delante del mundo, que la iglesia necesitaba pedir perdón, que era hora de acoger más y juzgar menos. Sus enemigos lo acusaron de dividir, pero sabía que a veces hay que derrumbarse para reconstruir. Y aunque fue papa, nunca dejó de ser Jorge, un hombre corriente con cicatrices reales que utilizó su poder no para reinar, sino para curar. Y este, para muchos, fue el milagro más humano que el Vaticano haya presenciado jamás. Francisco no quería ser el papa de las reglas, sino del pueblo. Desde los primeros días de su pontificado, dejó claro: el mundo no necesitaba más muros, necesitaba puentes. Y empezó a construirlos con gestos que impactaban e inspiraban. Lavó los pies de los prisioneros, incluidos musulmanes y mujeres. Abrazó a las víctimas de la lepra. Besó a niños con deformidades. Visitaron campos de refugiados. Mientras muchos esperaban discursos apasionados, él pronunció silencio y presencia. No quería ganar debates, quería tocar corazones, e incluso ante la resistencia dentro de la propia iglesia, no retrocedió. Porque su fuerza no provenía de su posición, sino de la convicción de que la fe debe vivirse allí donde hay dolor. Su mirada siempre estuvo dirigida hacia los márgenes. Habló de amor a los rechazados, de misericordia a los condenados. Acogió con dulces palabras a quienes siempre escuchaban, gritos de condena. Muchos lo llamaron revolucionario, otros de herejes, pero él nunca respondió con dureza, él respondió con ternura. Cuando se le preguntó sobre las personas LGBTQIA+, simplemente dijo:
¿Quién soy yo para juzgar? No fue una frase ensayada, fue un reflejo de su corazón. Francisco entendió que el poder de la Iglesia no reside en la rigidez de la doctrina, sino en la profundidad del amor. Y el amor, como le mostró al mundo, muchas veces es abrir los brazos cuando todos esperan que cierres las puertas. Con el paso de los años, Francisco empezó a enfrentar las limitaciones de su propio cuerpo. Los dolores en las rodillas lo obligaron a utilizar una silla de ruedas, las cirugías lo retrasaron y la vejez le trajo una fragilidad visible. Pero nada de eso lo detuvo. Aunque su cuerpo decía no, su alma seguía diciendo, vete. Cada paso que dio, incluso con dificultad, fue un testimonio vivo de resiliencia. Podría haberse retirado, podría haber dimitido como su predecesor, pero elegiste seguir, no por terquedad, sino por amor. Amor por la misión, amor por la gente, amor por Dios. Y cada una de sus apariciones públicas comenzó a llevar algo aún más fuerte que la autoridad: coraje. Mientras muchos esperaban un líder infalible, Francisco demostró todo lo contrario y, precisamente por eso, se volvió aún más humano. Sus manos temblorosas, su habla más lenta, su expresión cansada. Todo esto solo hacía que sus palabras fueran más poderosas, porque ahora, más que nunca, cada frase tuya fue una elección, cada gesto, una entrega. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, pero siguió demostrando cada día que la fe no depende de la fuerza del cuerpo, sino de la firmeza del espíritu. Y aún ante el dolor, Francisco siguió sonriendo, porque entendió que hay algo más fuerte que la juventud, la luz de quien vivió para servir y nunca dejó de creer. Francisco nunca quiso dejar monumentos, títulos o vidrieras con su nombre. Lo que quería dejar era un ejemplo. En sus últimos años, ya más alejados de grandes viajes y ceremonias, se dedicó al silencio, a la oración y a la escucha. Rechazó homenajes, privilegios rechazados. Pidió que, cuando llegara su hora, fuera enterrado de forma sencilla, sin tumba de mármol, sin placa de oro. Quería ser recordado no por el lugar donde fue enterrado, sino por el lugar donde plantó el amor. Y plantó en muchos lugares. Lo plantó en corazones que una vez más tuvieron fe, en jóvenes que descubrieron una nueva forma de vivir la espiritualidad, en personas mayores que se sintieron vistas, en personas excluidas que finalmente fueron llamadas por su nombre. Su legado no está en una encíclica ni en una cumbre del Vaticano. Son los pequeños gestos los que cambiaron las grandes historias. En escucha paciente, en el abrazo inesperado, en la valentía de pedir perdón en nombre de una antigua institución. Francisco demostró que la santidad no está en la ropa, sino en las elecciones. Y su elección más hermosa fue no dejar nunca de ser Jorge. El hombre que, aún con un pulmón menos, respiraba esperanza allá donde iba. Quien eligió la cruz sin brillo, el camino sin aplausos, la verdad sin máscaras. Y al final, dejó al mundo con un tipo raro de luz. Una que no se apaga cuando mueres, pero que brilla aún más en aquellos que continúan. Comenzó con medio pulmón y terminó con un mundo entero respirando esperanza, gracias a él. Francisco nos enseñó que no es la fuerza del cuerpo lo que define a un líder, sino la dedicación del corazón, que no hay que gritar para ser escuchado, solo hay que amar con verdad. Y quizás el mayor milagro de su vida no fue el papado, sino el hecho de que nunca dejó de ser George. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita fe hoy. Hasta el próximo video. Y nunca lo olvides, la debilidad puede ser el comienzo de tu mayor misión.